En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios y yo lo voy a llevar al libro de los Hechos. Ay, a mí me encanta el libro de los Hechos. No sé a usted, quizá usted tenga otro libro especial, pero a mí me encanta el libro de los Hechos. Y en esta mañana, cuando me levanté, porque le he estado pidiendo al Señor una palabra, que Él sea el que nos hable en esta mañana. El Señor siempre me habla de esta manera. Él me da el tema de lo que Él quiere que yo hable. Y en esta mañana el Espíritu Santo me decía, el poder que actúa en ti, el poder que actúa en ti. Entonces dije, bueno, Señor, vamos a preparar esta palabra. Y yo le puse el poder que actúa en mí. Amén. Entonces en esta mañana usted diga, el poder que actúa en mí. Apropiese de esta palabra. Yo lo voy a llevar al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Ahí vamos a ver una palabra muy linda, donde el Señor realmente muestra su poder. En el libro de los Hechos, ahí usted va a ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tremenda. Y me encantó porque ministraban los chicos y le hablaban continuamente de Él. Amén. Y es el Espíritu Santo, ese poder que actúa en mí, y ese es el Espíritu Santo, el poder que actúa en usted. Así que la palabra de Dios me dice en esta mañana, capítulo 8 de Hechos, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Amén. Y el Señor nos dice la palabra allí en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, que Él, después de haber resucitado, le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén y esperen la promesa que va a venir sobre sus vidas. Así lo hicieron los discípulos de Jesús,
Y allí en el libro de Hechos, capítulo 2, usted va a ver que se produjo el derramamiento del Espíritu Santo allí en el aposento alto, no solamente sobre los discípulos, sino sobre 120 que habían en total. Había otras personas más que estaban allí orando e intercediendo, esperando la promesa de Jesús sobre sus vidas. Amén. Sabe que esta promesa se cumplió. ¿Pero por qué? Porque era necesario. El Señor Jesús les dijo a ellos: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré sobre vosotros el Consolador. Porque era necesario que el mismo Espíritu Santo, la misma presencia de nuestro Dios, estuviera con nosotros. Porque el ser humano, lamentablemente, se desvía. Amén. El ser humano, lamentablemente, si el Espíritu Santo no estaría recordándonos todas las cosas como dice la palabra, entonces nos desviaríamos nuestra mirada del Señor. Ahora, sabe que desde ese día ya los discípulos no volvieron a ser los mismos. En la vida de cada uno de ellos cambió totalmente. Podemos ver a un Pedro impulsivo que hacía cualquier cosa, que iba, y cuando estaban por llevarlo al Señor Jesús allí detenido, dice que le sacó la espada a uno de los soldados y le cortó la oreja. ¿Por qué? Porque era impulsivo, era su forma, él arreglaba las cosas así. Ahora, ¿sabe qué? Después dice la palabra también que cuando Pedro lo niega a Jesucristo, dice que allí también Pedro es transformado en su corazón, porque él lloró amargamente. Entonces desde allí, el Señor ya comenzó a trabajar en el corazón de Pedro. Amén. También podemos ver a personas que realmente no eran preparadas, sin embargo, después del derramamiento del Espíritu Santo, ellos comenzaron a organizar la iglesia. Porque desde allí es donde nace la iglesia primitiva, desde el libro de los Hechos. Usted vaya y lea allí y va a ver, allí en el inicio del libro de los Hechos comienza la iglesia primitiva. ¿Era necesaria la iglesia? Sí. ¿Era necesaria que los discípulos padecieran persecución? Sí, porque así también la iglesia se expandía. Amén. Y sabe que todos estos hombres ya no volvieron a ser los mismos. Ya volvieron diferentes a sus hogares desde ese día del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que cambia por completo a las personas. Amén. No hay otra forma de cambiar. Yo puedo venir a la iglesia, puedo orar todo el día, puedo buscar en la palabra, puedo hacer miles de cosas. Pero si yo no dejo que el Espíritu Santo, que mora en mí y mora en usted, le aviso que ya mora en usted. Salvo la persona nueva que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, no tiene el Espíritu Santo. Pero desde que nosotros le decimos sí al Señor, desde allí el Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón y comienza a trabajar allí adentro, siempre y cuando yo lo deje que actúe. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta dejarlo que Él actúe. A veces actuamos nosotros. A veces le decimos, no, yo me voy a encargar de esto. Vos, Señor, encárgate de lo otro. Y nuestro Dios, Él quiere todo. No quiere solamente una parte de nuestro corazón. Él dice todo. Dame tu corazón, hijo mío, dice la palabra. Amén. Él nos pide nuestro corazón, porque ese corazón debe estar lleno del Espíritu Santo. Y sabe que estas personas, dice que muchos de ellos fueron a la cárcel, fueron azotados, pero también hacían milagros, hacían prodigios, a pesar de todas las cosas que vivían. A pesar de que ellos, usted lea ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos, y cuenta la palabra que ellos eran ultrajados, maltratados, eran molidos a palo, a veces quedaban como muertos en el piso. Sin embargo, se levantaban, salían de ese lugar, se sacudían los pies y llevaban y seguían llevando el Evangelio a otras ciudades, a otros lugares. Ellos no se daban por vencidos. ¿Por qué? Porque había algo sobrenatural en el corazón de ellos que ardía allí adentro, que les motivaba a hacer las cosas, a pesar de las situaciones que tenían que vivir. Amén.
Y usted me dirá, uy, pero usted no sabe la situación que yo vivo. Y sabe que estos hombres vivían situaciones peores que las que nosotros muchas veces pasamos. Sin embargo, había algo que ardía allí en sus corazones, como el profeta Jeremías cuando quería dejar, ¿no? Y dice, había un fuego allí adentro que no me dejaba y no me dejaba. Y yo tenía que seguir hablando de la promesa de este Mesías Salvador. Y la verdad que es así. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, cuando nosotros lo dejamos que Él actúe, el Señor actúa. El Señor hace en nuestra vida. Amén. ¿Y sabe que ese poder no ha cambiado? Porque muchos dirán, ah, bueno, pero eso era para antes. O eso está en la Biblia y fue antes, fue en la iglesia primitiva. Le voy a decir que el poder de Dios sigue actuando de la misma manera hoy y por los siglos. Porque nuestro Dios no es limitado. Amén. Él es ayer, hoy y siempre. Y Él va a seguir existiendo siempre. A pesar que todo desaparezca. Nuestro Dios, Él va a ser fiel, verdadero, justo. Y Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin de todas las cosas. No hay nada fuera de Él. Entonces, ¿sabe que yo podía ver aquí en esta palabra? Que muchas veces nosotros dudamos de que ese poder exista o de que ese poder actúe de la misma manera hoy en día. Y yo le voy a decir que ese poder no ha cambiado y está en nosotros primeramente para actuar primeramente en nosotros. Porque muchas veces queremos que actúen los otros, ¿ya? Muchas veces decimos, ah, no, pero que actúe mi cónyuge, que actúen mis hijos, que actúe en la iglesia, que actúe en el siervo, que actúe en mi líder. ¿Y cuándo voy a decir que actúe en mí? Porque a veces nos cuesta eso, ¿no? Decirle, Señor, actúa en mí. Yo vengo, Señor, en esta mañana a decirte que yo reconozco que tenés que actuar en mi corazón, Señor. Allí en mi vida primeramente. Dándome fortaleza, dándome sanidad, dándome libertad, dándome gozo, Señor. Dándome sabiduría, dándome más amor, dándome, Señor, perdón. Haciéndome entender las cosas en las que estoy equivocada muchas veces y las que no quiero salir de allí. El Espíritu Santo quiere en esta mañana primero actuar en nosotros. Amén. En nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Para qué? Para que las cosas que nosotros pensamos que son imposibles se vuelvan posibles. Porque solamente que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy, es suficiente para Él. Amén. Nuestro Dios no necesita nada más. Él no necesita ninguna otra cosa. Él no necesita sacrificios. Él necesita solamente que nosotros le digamos, Señor, aquí está mi corazón. Vos sabés, Señor, cómo está en este momento. Pero necesito, Señor, que ese poder del cual escucho y del cual quiero, Señor, porque la palabra acá me dice que Felipe, fíjese que Felipe no es muy nombrado en la Biblia. Es poco nombrado. Es poco reconocido, ¿sí? Sin embargo, las cosas que hacía era tremenda Dios a través de la vida de Felipe. Y aquí la palabra me enseña que el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que hoy mora en el corazón de cada uno de nosotros, es el que me da valor y autoridad. Es el que me hace entender que yo tengo valor y que tengo autoridad con Él en mi vida. Y sabe que aquí dice que la palabra en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 20, una declaración que me encantó. Cuando Pedro y Juan estuvieron ante el concilio, dice que le dijeron a ellos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban ante un concilio. Fíjese si usted lo dejan, que usted entre allí a la Cámara de Legisladores. Imagínese. Y usted se para y le dice, yo no voy a dejar de decir lo que he visto y oído. Yo les vengo a hablar de Jesucristo. Y estos hombres lo hicieron. Ellos no tuvieron ninguna duda. Delante de quien sea, ellos lo hacían. Llevaban la palabra, llevaban el mensaje del Evangelio. Y seguramente Jesús algo ha hecho en su vida como lo ha hecho en mi vida. Algo ha hecho el Señor en nosotros,
Quizás ha sanado tu cuerpo, quizás ha restaurado tu corazón, quizás ha sanado tu familia, quizás te ha bendecido en lo económico, no sé, algo Jesús ha hecho y de eso tenemos que hablar, amén, que es Él el único que va a cambiar la situación de otros si nosotros le hablamos y compartimos. Y dice que Felipe, él hacía milagros, dice que él iba y comenzaba a reprender y los espíritus salían del cuerpo de las personas. Fíjese la autoridad que tenía este hombre, pero no era de él. Era el poder de Dios que actuaba en la vida de Felipe. Él solamente, al igual que usted y yo, somos instrumentos de Dios, nada más. El poder es de Dios y la gloria se la lleva a Él. Amén. Y dice que este hombre reprendía los espíritus inmundos y nomás salían del cuerpo de las personas y corrían, ¿no? Y dice también que derramaba el Señor a través de Felipe sanidades. Los cojos caminaban. Imagínense ver todas esas cosas. Así que ya aquella ciudad, Samaria, dice que había estado engañada por mucho tiempo. Y hay mucha gente que hoy en día está engañada por mentiras del enemigo. Dice que dice la palabra aquí, cuenta que este lugar, dice que había sido engañada por este Simón. Simón, él no sé lo que haría, seguramente hacía magia, dicen, y la gente pensaba que este era el poder de Dios. Pero cuando realmente llegó a ese lugar Felipe, con la llenura del Espíritu Santo, y comenzó a realmente manifestarse el poder de Dios, allí ellos fueron libres de esa ceguera espiritual. Fíjese qué importante cuando usted y yo llegamos a un lugar donde hay ceguera espiritual. Lo que se puede provocar. Amén. ¿Qué podemos provocar? Que las personas que están ciegas, que las personas que no conocen, que las personas que están dudando o que están ignorando quién es Jesucristo, sean libres y puedan ver realmente el poder de Dios. Pero, ¿sabe qué? Para eso necesitamos atrevernos a hablar. Amén. Y a declarar. Y sabe que cuando Felipe comenzó a hablar con la llenura de Dios y cuando comenzó a declarar la palabra, aún hasta esta persona, aún hasta este mago se arrepintió y entregó su vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos, no solamente por los buenos. Porque si fuera por los buenos, yo creo que ninguno estaríamos aquí. Él murió por cada persona, por toda la humanidad. Él murió y resucitó por cada uno, porque Él ama su creación, amén. Y si hay personas que están equivocadas en este tiempo, que hay millones, le diré. Yo no sé si hay más personas que se dedican al curanderismo y a la brujería que hijos de Dios. Fíjese. ¿Y quién se piensa usted que son los encargados, que somos los encargados de traer libertad a esos corazones? Nosotros. Porque Dios, Él derrama de su poder para que nosotros hablemos. Amén. Él derrama de su espíritu, no para que nosotros lo tengamos allí al espíritu como aprisionado en el corazón, sino para que le demos libertad. Y donde usted vaya y cuando usted agarre un celular, que no sea para criticar a nadie, sino que sea para ministrar el corazón de otra persona que está necesitada, que quizá vive lejos y no puede hablarle personalmente. Para eso están los instrumentos de hoy en día, la tecnología, no para que usted pierda tiempo, sino para que invierta el tiempo, amén. Esto se lo digo a todos, porque hoy en día el celular ha ganado el tiempo a los hijos de Dios. Y si usted agarra el celular, que sea para mandar palabra de vida, palabra de Dios, palabra de salvación a otras personas que están lejos de usted, y solamente para eso, que sea para edificar a otros corazones, amén. Porque el enemigo va ganando cancha, el enemigo va ganando batalla, va ganando allí tiempo, nos va robando cosas para que nosotros perdamos la esencia del Espíritu. Y el Espíritu Santo aquí usaba estos hombres. También dice la palabra de Dios allí que ellos ¿qué hacían? Rompían cadenas de esclavitud. ¿Cuánta gente hoy está atada en vicios?
en vicios, en droga, en alcohol, en tabaco, en cuantas cosas, en herencias generacionales, porque muchas personas de las que yo le nombro, brujos y cuantas cosas, están atados porque han sido entregados por herencia generacional, no porque han querido serlo. Pero nosotros estamos para sacar y desatar esas cadenas de esclavitud, amén, en el nombre de Jesús y con la llenura del Espíritu. Porque es Él el que actúa en nosotros, amén. No somos nosotros. Y dice aquí la palabra que en 2 de Corintios capítulo 5 verso 11, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Así que usted y yo tenemos un gran ministerio, el ministerio de la reconciliación, reconciliar al ser humano con Dios. De eso se trata. Ese es el ministerio más importante, que muchos quieren tener ministerios, dones, talentos, y está bueno. Pero hay un ministerio que no lo pedimos, pero sin embargo Dios nos lo da. Ya nos lo dio cuando le aceptamos a Él. Y es el ministerio de la reconciliación. De que nosotros podamos hacer que otros se reconcilien con el Padre. Y qué importante ministerio, amén. Y qué hermoso ministerio. Pero también hay una responsabilidad sobre esto. Y que el poder que actúa en mí, ¿qué es lo que hace? Me da dones. Dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, para que después te lo lea en su casa. Es importante que usted traiga un anotador y anote, para que usted corrobore que lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia. Entonces, usted traiga un cuadernito y anótelo. Y vaya a su casa y diga, a ver, ¿qué dice sobre los dones? 1 de Corintios, capítulo 12, habla sobre los dones que el Señor derrama sobre cada uno. Amén. ¿Pero para qué? Para que los desarrollemos. No para que los guardemos, sino para que nosotros los desarrollemos. Los discípulos de Jesús sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el don de sanidad. Y dice que ese poder actuaba a través de ellos. Fíjese que en la vida de Pedro, dice que cuando veían que Pedro venía, sacaban los enfermos allí de las camas, de los lechos, los sacaban y los ponían para que cuando pasara Pedro, la sombra de Pedro, siquiera los tocase, porque a través de esa sombra ellos eran sanados. ¡Wow! Qué bueno eso, ¿no? Qué lindo decir, yo paso lleno del poder que actúa en mí y los enfermos se levantan sanos para la gloria del Señor. ¿Y usted se piensa que Dios no lo puede hacer de nuevo? ¿Usted se cree que Dios no puede levantar Pedros de este tiempo? Y ese poder sigue siendo el mismo, mi amado hermano, mi amada hermana. Ese poder no cambia. Ese poder que actúa en mí es un regalo de Dios. No es algo que yo puedo provocar. Es un regalo que Él envía, que Él derrama sobre nuestras vidas. Fíjese, vio lo que le pasó a este hombre. Simón, este mago, a pesar de haber entregado su vida a Jesucristo, la palabra cuenta de que él trató de comprar ese poder. Y le dijo allí a Pedro que le diera, que le vendiera ese poder. Ese poder no se puede comprar. Ese poder es un regalo de Dios para aquel, pero hay requisitos. Para aquel que no, primeramente que no intenta comprarlo con dinero. Porque ni aunque usted o yo le tratemos de dar al Señor todo el oro del mundo, el Señor no lo va a derramar por eso. Amén. Porque Él lo da por gracia y por amor. Es algo que Él derrama en nuestra vida por gracia y amor. Y sabe que también es un regalo de Dios, pero dice aquí para los de corazón recto. Y no es fácil muchas veces tener un corazón recto. Pero sabe que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ayuda a poder caminar en rectitud delante del Señor. Y poder cambiar lo que hay que cambiar en nuestra vida. Nosotros solos no podemos hacer nada. No podemos cambiar nada. No podemos transformar nada. Ahora, cuando viene el poder de Dios sobre mi vida y yo lo dejo actuar, ahí comienza a trabajar en mi corazón y ahí sí que comienzo a cambiar. Ahí sí que los demás pueden empezar a ver cosas diferentes en mí. Ahí sí donde otros dicen, yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero ser así. Yo quiero cantar como canta Vero.
Yo quiero eso, yo quiero tocar la batería como toca Cristian, así. Algo tiene, algo que transmite, yo quiero eso. Bueno, ese es el poder de Dios que está actuando en la persona. Amén. Y ese poder es para todos. Amén. No solamente para algunos. Pero debo dejar que actúe en mí para que primero cambie en mí. Amén. Lo que no sirva, lo que no me edifique. Y también ese poder el Señor me lo da como un regalo para que yo ponga las manos y ore con fe y los enfermos sean sanos. Y yo ponga las manos y declare libertad sobre un endemoniado y ese endemoniado sea libre. Para que yo ponga las manos y comience a orar por las personas y Dios comience a sanar el corazón de esa vida. O sea, hay un propósito. Lo que era o a donde había llegado es por mérito propio, está equivocado. La palabra de Dios dice en el Salmo 24, y me encanta este salmo, habla del Rey de Gloria. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén. Solamente Él merece la gloria y la honra. Amén. No hay mérito humano, mi amado hermano. El mérito se lo lleva nuestro Dios, ese Rey de Gloria. Y Él es el que está siempre allí actuando en nosotros. Luego cuenta la palabra, allí en el libro de los Hechos, que el Señor lo lleva, le habla a Felipe. ¿Sabe por qué? Me gusta y conversamos con los hermanos en el Instituto Bíblico sobre el libro de los Hechos. Nada, pero nada de lo que hacían los discípulos lo hacían sin la orden del Espíritu Santo. Nada. Ellos no se movían si el Espíritu Santo no les decía que se moviesen, que fueran a aquel lugar. Un montón de veces Pablo quiso ir a Asia y el Espíritu le decía, no, no es el momento. Y muchas veces en nosotros el Señor nos habla. Muchas veces Él nos dice, esto no hay que hacer, no lo hagas. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos como Jonás. Nos vamos derechito a la boca del pez. Porque no queremos hacer lo que el Espíritu nos dice. Y ahí está el secreto. Estos hombres no hacían nada sin la orden del Espíritu Santo. Y dice allí en el versículo, en el 8:26, que un ángel del Señor le habló a Felipe y dice que le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y allí con quien se encontró, con el etíope. Cuenta la palabra que el etíope estaba leyendo allí la palabra y no entendía qué es lo que leía. Él estaba leyendo ese pasaje donde habla de Jesucristo, que como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante de quien lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces dice que el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. ¿De quién está profetizando? Y Felipe dijo, acá está. Acá tengo que hablar de quién realmente merece la gloria. Y le habló de Jesucristo. Y le hizo aceptar al eunuco. Pero dice también la palabra que yendo por el camino encontraron agua y que le dice el eunuco, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y dice que Felipe le pregunta allí al eunuco y le dice, bueno, pero vos creés que en Jesucristo. Sí, yo creo. Listo. Ahí lo bautizó. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Esas cosas locas que hacíamos antes. Porque no le digo que ahora no esté loca, pero antes hacía cosas más locas. Cuando vemos a alguien en medio del campo quizás, que no tiene Cristo, y quiere aceptarlo,
y ahí nomás vemos un arroyo. ¿Qué impide el bautismo de esa persona? Nada. Y dice que Felipe, ¡ay nomás! Porque cuando el Espíritu Santo te manda, el Espíritu Santo ya acomodó y ya trabajó en el corazón de la otra persona. Por eso usted, mi amado hermano, no dude. Si Dios lo manda a hablar con alguien, no lo dude, porque Dios ya trabajó o está trabajando en ese corazón. Y Dios va a ser el que va a hacer la obra, amén. Y esta persona fue bautizada, aceptó a Cristo. ¿Y qué pasó después? El Espíritu lo arrebató a Felipe y desapareció. Y lo llevó a otro lugar. ¿Sabe que me encanta? Porque el primero que rompió estructuras en la palabra de Dios, ¿sabe quién fue? Jesucristo. Él fue el primero que fue a Samaria. En aquel tiempo los samaritanos no se miraban ni podían ni dirigirse la palabra con los judíos. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Fue al pozo de la samaritana. ¿Recuerda ese pasaje? Y allí le pidió agua. Y allí entabló una conversación, porque nuestro Jesucristo es así. Él rompe estructuras que muchas veces los humanos ponemos. Él se mueve de una manera diferente a la que nosotros nos movemos. Amén. Y sabe que debo dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Debo dejar que el Espíritu Santo fluya en mi corazón. No debo impedir el fluir del Espíritu. Muchas veces venimos a la iglesia y estamos tan tensionados, pensando en el problema, pensando en la plata, pensando en la enfermedad, pensando en tantas cosas. Y yo me lo imagino al Espíritu Santo allá adentro, golpeando. Dale, abrí la puerta que yo estoy acá. Yo quiero fluir, quiero salir, quiero decir, quiero hablar a través de tu vida, te quiero usar. Quiero hacer milagros a través tuyo. Y nosotros estamos pensando, hoy que la comida, hoy que la economía, hoy que no sé si voy a poder comprar esto, si voy a poder pagar aquello. Te quiero decir algo, cuando usted y yo dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, el tiempo en donde estamos en su presencia, se nos borra todo lo demás. Y no es que no nos interese, sino que el Señor actúe en nuestra vida para que nosotros le demos gloria y honra a Él. Y después volvés a tu casa y te encontrás con el milagro ya hecho. Volvés a tu casa y te encontrás con que Dios ya hizo la obra que nosotros no habíamos podido hacer antes. Porque ese es nuestro Dios, amén. Él hace las cosas, pero Él quiere actuar a través de nosotros, a través de la iglesia. En el libro de los Hechos, Dios levantó una iglesia. Esa iglesia era llena del poder de Dios. Pero ¿sabe dónde empezó? En cada persona. Empezó en cada uno. No empezó así desordenadamente. No. Empezó en el corazón de cada uno. Y yo le quiero decir, si en esta mañana usted dice, hace mucho que no siento ese poder que actúa en mí, solamente usted le tiene que decir, aquí estoy, Señor. Nada más. Aquí estoy, Señor, para que ese poder, Señor, actúe en mi vida. Para que ese poder, Señor, me sane. Para que ese poder, Señor, me restaure. Para que ese poder, Señor, me dé fortaleza. Necesitamos solamente decirle, Señor, aquí estoy. Dios sabe cómo usted vino y cómo yo vine a la iglesia. No hace falta que le digamos nada. Él ya no nos conoce. Él ya sabe cómo cada uno de sus hijos está atravesando situaciones. Pero en esta mañana, ese poder de Dios quiere actuar y trabajar en el corazón nuestro. Amén. ¿Lo vamos a dejar que Él actúe? ¿Sabe por qué? Porque los dones están dormidos y Dios los quiere despertar. Los dones se han apagado porque el fuego de Dios se ha apagado en el corazón. Ha quedado apenas como una velita, como una llamita. Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo somos los encargados de avivar ese fuego. Dice la palabra de Dios que cuando el Moisés allí en medio del campo vio esa zarza que no se consumía y que ardía y que ardía y que ardía, ¿qué hizo? Se acercó a ver qué era ese fuego. Curioso, pero él se acercó allí a ver qué es lo que estaba pasando,
Porque en la antigüedad sí, el Espíritu Santo no moraba en las personas. En la antigüedad el Espíritu Santo venía, se posaba sobre la persona y se iba. Después de Jesucristo, después de que Él dio la promesa, después de su venida, de su muerte y resurrección, allí la promesa sí fue derramada para los seres humanos, para aquel que le recibe a Él en su vida. Amén. Por eso en esta mañana yo le animo. Sabe que quizás usted ni se imagina los dones que Dios le ha dado. Y no solamente a lo mejor sea uno, quizás sean varios. Pero ¿sabe para qué el Señor se lo dio? Para que usted lo desarrolle y actúe. Y los use para Él, para su gloria. Amén. Aquel que tiene el don de sanidad puede orar por los enfermos y los enfermos sean sanados por el poder de Dios. Aquel que tiene el don mire, habla de todos los dones, de interpretación de lengua, para edificar a la iglesia cuando otro está hablando en lengua. Hay un montón de dones, que quizás usted tiene un montón de dones en su corazón y todavía no lo sabe. Pero si usted deja que el poder de Dios actúe, el Señor le va a revelar. Amén. Pero usted tiene que comenzar a actuar. Después de esto, después de decir, Señor, actúa en mí, que yo voy a ser ese instrumento ahora. Felipe ya no está, Señor. Pedro no está, pero ahora estoy yo, Señor, para llevar a aquel que necesita esa oración, esa palabra. Aquel que necesita, Señor, que yo vaya y ore por él para que sea libre. Señor, ahora estoy yo para eso. Amén. Pero debe levantarse en fe. Porque sin fe nada podemos hacer. Amén. Y el pueblo de Dios está muy desanimado hoy en día. Y sabe que Dios quiere hacer cosas grandes con su pueblo, así como lo hacía antes. Pero para eso es necesario que nosotros nos dejemos llenar por su presencia. Porque si nosotros no nos dejamos que Él nos llene de su presencia, ese desánimo va a ganar más que la fortaleza de Dios. Amén. Por eso usted, cada día, cuando usted se levante, dígale, Señor, gracias por este día y gracias por el poder que va a actuar en mi vida, en mi corazón hoy. La Biblia me encanta porque dice el Señor, probadme. El Señor nos desafía en este tiempo a probar. Lo probemos a Él. Amén. Quizás probamos tantas cosas que no nos edifican, pero el Señor hoy quiere que le probemos a Él. Que probemos de estar en su presencia y dejar que el Espíritu Santo actúe en este día en nuestro corazón. Amén. Yo le voy a invitar que usted se ponga de pie y vamos a orar. Y solamente le vamos a decir al Espíritu Santo, Señor, aquí estoy. Y sabe que yo solamente voy a invitar a que pase al frente aquella persona que dice, yo quiero que ese poder actúe en mí. Si usted en su corazón no lo siente, no siente de que ese poder debe actuar en usted, no pase. Pero si usted dice, yo quiero probar, yo quiero saber que ese poder que actuaba en los discípulos en la antigüedad está hoy aquí también conmigo en mi corazón. Entonces si usted dice en su corazón, yo quiero sentir nuevamente ese poder actuando en mí, pase al frente para que oremos, amén, y para que ese fuego se despierte de nuevo y para que esos dones se comiencen a activar de nuevo y para que aquel que dice, ya Dios no me tenía en cuenta, le quiero decir que hoy Dios se ha acordado de usted como de mí. Y el Señor me recordaba el poder que actúa en ti. Ese poder es el que te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. No tus fuerzas, no tus ganas, no tus anhelos, sino el poder de Él, el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos va a revelar toda verdad. Él es el que va a infundir fortaleza a tu corazón. Él va a ser tu consolador en los momentos de tristeza. Él va a ser el que va a compartir tu alegría en los momentos de gozo. El Espíritu Santo, porque Él está allí en tu corazón, cerquita tuyo. Nunca se ha ido. Él ha estado allí continuamente.
Si alguna vez no te has querido levantar y te has levantado, es porque Él te animó de lo profundo de tu corazón a que lo hicieras. Y en esta mañana Él quiere hacerlo de nuevo, porque Él no se cansa, porque sus fuerzas son inagotables. Él está allí en lo profundo de nuestro corazón, diciendo: hijo mío, déjame actuar, déjame trabajar allí adentro, déjame sacar lo que no te esté edificando, déjame que yo sea el primero y el postrero, el que te guíe y te directive en las decisiones que tienes que tomar, el que active los dones que por gracia has recibido. Deja que yo sea. En esta mañana, Espíritu Santo, te damos la libertad a ti, Señor, porque tú has estado, Señor amado, siempre, porque tú moras desde el principio, Señor, aún desde la creación. Allí tú morabas, Señor, y moras sobre esta tierra, Padre, y hoy estás en nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice que tú vas a fluir como un río, Padre, como un torrente, Señor, de allí adentro para afuera. Por eso en esta mañana deje lo que Él fluya, no le impida que Él fluya, deje que Él salte como un río de allí adentro para afuera, que Él saque lo que nos sirve, que Él limpie lo que no nos edifique, que Él comience a sanar las heridas del corazón. Deje que Él nos llene, lo corone de favores y misericordias. Deja que en esta mañana Él sane tu cuerpo. Primeramente sane tu corazón y tu mente, tus emociones, para que puedas enfrentar las situaciones de una manera diferente. Deja en esta mañana que el Espíritu Santo te abrace y puedas sentir el amor tan grande de Dios sobre tu vida, porque Él lo quiere hacer. Yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Tú vas a obrar, Padre, en esta mañana como lo haces siempre, Padre, porque tienes cuidado de nosotros, porque nada es fuera de ti, Señor, porque nos has traído en esta mañana a este lugar con un propósito, y ese propósito es, Señor amado, que entendamos que tu presencia lo debe ser todo para nuestra vida, Señor. Si estamos en pie, porque tu Espíritu Santo en esta mañana nos dio fortaleza para levantarnos, para empezar este día, Señor, contigo. Llena el corazón de cada uno, Espíritu Santo. Oh, comience a trabajar, Señor, en esta mañana. Yo te digo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer, mi amado Dios. Santo